programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo o violencia. Buenas tardes para todos, bienvenidos como siempre a su programa Todo Queda en Familia. Estamos en directo como siempre, esperando sus llamadas para que hablemos hoy sobre diversidad cultural, educando en la diversidad cultural. Nuestras líneas 381-5454-851-1170. Como siempre, saben que estamos muy atentos a recibir sus comentarios y sus llamadas. También estamos con el chat abierto, por supuesto, para que entren también al chat, conversen con nosotros, hagan sus preguntas, sugerencias y comentarios. Recuerden que entran a la página principal de Teleantioquia. Allí en la parte superior encontrarán un recuadro que dice de interés. Le dan clic allí, va a aparecer entonces el chat con un recuadrito en el que deben llenar todos sus datos. Su nombre de usuario, el nombre que ustedes por supuesto escojan. El salón escogen necesariamente Todo Queda en Familia y necesariamente también el idioma español para que empecemos entonces a chatear y a recibir sus preguntas y sus comentarios. También quiero recordarles que pueden entrar a la página de Teleantioquia también a consultar sobre todos los temas que tratamos siempre en Todo Queda en Familia. Allí van a encontrar las notas que tenemos pregrabadas y digamos toda la información que sea de su interés, que quieran repasar o que quieran nuevamente volver a ver. Les recuerdo, vamos a hablar hoy sobre diversidad cultural y les presento a nuestros invitados. Está con nosotros Reinaldo Cadavid Restrepo, rector del Colegio Soleira. Reinaldo, bienvenido. Muy buenas tardes, Diana, Luceli, muy buenas tardes. Televidentes de Teleantioquia, un saludo especial. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Todo Queda en Familia. También se encuentra con nosotros Luceli Palacio, especialista en etnoeducación de la institución educativa América. Bienvenida, Luceli. Gracias, muy buenas tardes a todos los televidentes y en especial a los compañeros del programa. Bueno, muchas gracias también por estar aquí en Todo Queda en Familia. Vamos para empezar nuestro programa a ver una nota que tenemos preparada. Veamos. La cultura se refiere a los modos de vida y las formas de expresión de un pueblo. Es el mayor patrimonio inmaterial y en el caso nuestro, la diversidad cultural es una fortaleza, tal vez desconocida para muchos. Colombia cuenta con 87 pueblos indígenas que utilizan alguna de las 65 lenguas nativas. Por otra parte, cuenta con varios millones de habitantes afrocolombianos, más de 30 millones de mestizos, 12.000 gitanos y una gran cantidad de inmigrantes de diferentes lugares. Hoy en Todo Queda en Familia tenemos una invitación a la autenticidad y al reconocimiento de nuestra mayor riqueza, la diversidad. Digamos aquí ya, Luceli, un primer vistazo a lo que es la diversidad cultural. Pero ¿cómo podemos definirla, digamos, más concretamente o mejor, ampliamente para que nuestros televidentes se aproximen un poco más a esta introducción? Bueno, la diversidad cultural la podemos definir como todas aquellas manifestaciones presentes en nuestra sociedad colombiana y en toda la sociedad, no solamente en lo local, en lo regional, lo nacional, sino también en lo internacional. Miramos entonces todas esas expresiones de los grupos étnicos, tanto indígenas, que fueron los aborígenes y son los primeros que se deben mencionar, los indígenas, los afrocolombianos, los mestizos, también están incluidos los gitanos o rún. El reconocimiento que se le da a estos pueblos precisamente de la Constitución de 1991, aunque tenían presencia en el territorio nacional, se empieza a dar ese reconocimiento a partir de la Constitución. Ese reconocimiento se ha dado en la Constitución, Luceli. ¿Qué tan, digamos, real ese reconocimiento es en la vida cotidiana, en la vida real? Bueno, sí, es bastante real, sí. Es palpable allí, está
se da en todos los espacios de nuestra vida, en las instituciones educativas, en los espacios laborales, aunque de pronto en lo laboral pues a veces hay restricciones, pero igualmente se da en unos espacios más que otros. En todos los espacios de nuestra vida, y nos permite a nosotros poder interactuar con diferentes personas de diferentes culturas, ¿sí? Entonces esta diversidad cultural nos va a permitir poder establecer esto como una riqueza y no como un delito. Es que a veces la diversidad cultural se ve como que, ay no, ¿qué tal, por ejemplo, el rechazo a veces que se ve o la discriminación en ocasiones que se ve, pero en este momento con ese reconocimiento se empieza a hacer una política de inclusión en toda la sociedad colombiana. De pronto, con la Constitución de 1886 eso no se veía tan palpable, pero en este momento sí es más palpable y es evidente en las instituciones educativas donde se ha venido llevando, por ejemplo, propuestas que generen esa inclusión y ese reconocimiento de todas las personas. Es que no importa. Sí, Lucely, precisamente a propósito de eso que nos habla sobre las instituciones educativas, y queremos hablar hoy precisamente sobre educar en esa diversidad, Reinaldo. En las instituciones educativas, ¿cómo se está llevando a cabo, digamos, este mensaje de inclusión, de que haya reconocimiento por todas las culturas, incluso religiones, toda la diversidad que encontramos en nuestra región, en nuestro país? Muy importante ese planteamiento de que las instituciones educativas estemos intentando y esforzándonos permanentemente por hacer un desarrollo explícito del tema de la diversidad cultural. Pero bien vale la pena entrar a la memoria, eso que ustedes hicieron alusión ahorita en un comienzo, la Constitución Política de Colombia. Sí. Es bien importante que en el lenguaje escrito de los considerandos políticos que nos orientan, eso esté mencionado explícito. Porque el lenguaje que no esté suficientemente pensado y dicho, seguramente no se lleva a cabo. Entonces es muy importante que en las políticas educativas esto se mencione, se diga, se hable explícitamente, abiertamente, y que en las instituciones educativas lo debatamos entre padres, madres de familia, educadores, niños, niñas, los jóvenes, que lo discutamos, que sea un tema propio de nuestra esencia, porque al fin y al cabo somos un país diverso. Claro. Somos el país de la multiculturalidad, diríamos. Y plurietnicidad también. Correcto. Claro. Entonces es necesario formar en esos contenidos, dar lenguaje, liberar lenguaje, dar palabra, dar discurso, mencionar pensamientos, discrepar, hacer consensos. Es bien importante entonces el diálogo con la connotación directa de la diversidad cultural que en Colombia tenemos. ¿Cómo empezamos, Reinaldo, a darle palabra precisamente, digamos, a todo este tema de la diversidad desde esos primeros años escolares? Porque yo creo que es bien importante entender ese tema de la inclusión, de la diversidad, de lo que decían ustedes ahora, multietnias, multiculturalidad, a partir de esa temprana infancia, para que lleguemos a esos momentos en los que ya somos adolescentes, hombres, mujeres ya adultos, y podamos vivir en una sociedad que hable de verdad de igualdad. Yo creo que es bien importante, Diana y Lucely, pensar en que la sola observación del mundo en que habitamos nos permite comprobar que somos diversos, diversos en las formas físicas, diversos en estaturas, en edades, hombres, mujeres, grupos homosexuales, heterosexuales, es decir, que somos diversos, pero eso mismo lo observamos también en el color de la piel, y eso mismo lo observamos en el mundo geográfico, en el mundo climático, en el mundo del pensamiento, en el mundo de la diversidad religiosa, cultural, ¿cierto? Vemos que el mundo es totalmente plural. Entonces, por ejemplo, un padre, una madre de familia, un educador en su centro educativo, basta es con observar lo plural que somos, y a partir de allí, ¿esto a qué nos debe llevar? ¿A qué concepciones de la vida? ¿A qué respetos? ¿A qué valoración de lo diferente, de lo diverso, de lo múltiple, ¿cierto? Pero es como por vía de la observación. Hay allí un principio pedagógico bien importante, y es
un ser humano no aprende únicamente por vía de un maestro y de un libro. Un ser humano aprende por múltiples vías, es decir, aprende a través de múltiples interacciones, a través de los viajes, de los medios de comunicación, de la internet, de los errores, de los aciertos, de lo que escucha de las otras personas, de sus abuelos, de sus mayores, de los pares de edad. Claro. O sea, una persona aprende de múltiples formas, y entonces si permitimos que los niños, los jóvenes, todos, inclusive los adultos y los ancianos, hagamos aprendizajes derivados de la observación de la cotidianidad, de allí se pueden derivar esencias bien ricas para respetarnos en la diversidad que somos y representamos. Muchas gracias, Lucely. Cuéntame, en la institución educativa, ¿qué proyectos se están llevando a cabo que incluyan este tema, que hagan precisamente eso que nos está diciendo Reinaldo, a partir de la observación llegar a un aprendizaje que nos permite en el día a día vivenciar esto? Sí, en la institución educativa América, donde laboro, se está llevando el proyecto de diversidad en educación, y inicialmente lo llamamos Cátedra de Estudios Afrocolombianos, pero miramos que dentro de la etnoeducación, si hablamos de etnoeducación intercultural, también se trabajaría la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Pero ahorita le anexamos un componente más, que fue los valores sociales. ¿Por qué? Porque para que haya ese respeto y esa valoración del otro, debemos empezar a reconocernos y a practicar, a experimentar esos valores. De lo contrario, va a ser muy difícil que nos podamos empezar a comprender, a entender, a valorar cómo son. Hablemos específicamente de cada uno de esos valores. Sí, en mi institución, por ejemplo, inicialmente con el trabajo de la tesis de grado que hice en la maestría, había mucha dificultad con los estudiantes afros, y les decían los muchachos mestizos, le decían expresiones discriminatorias, peyorativas. Entonces, a raíz de eso vi la necesidad de empezar a hacer la investigación. Entonces, lo que el compañero dice... ¿Tu nombre? Reinaldo, lo que dice Reinaldo de observación también debe acompañarse de labores pedagógicas y de labores investigativas, porque en ocasiones se dan las cosas, pero nosotros a veces no sabemos de dónde procede la dificultad que se tiene con los estudiantes. Entonces también, aparte de eso, debemos hacer un trabajo investigativo como docentes y reconocer dentro de ese trabajo investigativo que el principal espacio de investigación es la institución escolar, porque ahí se dan todas las manifestaciones de discriminación, de rechazo, de aceptación, todo lo que usted quiera. Es una cantidad de espacio, de componentes o de líneas de investigación que nosotros podemos empezar a auscultar a partir de allí. Entonces, bueno, yo quiero que después de unos comerciales, Lucely, porque debemos pasar a ellos, pues me cuente precisamente qué se ha encontrado, el proyecto en general, lo que se ha encontrado en la institución y también en la institución de Reinaldo, en el Soleira, para saber muy bien entonces qué es lo que pasa en la vida cotidiana, esos espacios ya sea de inclusión, de aceptación o lastimosamente cuando a veces encontramos discriminación y cómo podemos llevar a través de esa observación a un aprendizaje que nos lleve a lo contrario. Vámonos a unos mensajes comerciales, ya regresamos. Ya volvemos con Todo queda en familia. Antioquia para Todos es establecer un diálogo directo con la comunidad, planteando ejercicios para la participación, poniéndonos manos a la obra desde los municipios. No se pierda los cabildos municipales, presididos por el señor gobernador de Antioquia, doctor Luis Alfredo Ramos Botero. En directo, desde el municipio de Carolina del Príncipe. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Vivimos nuestro departamento y buscamos las noticias a la hora y en el sitio donde sucede. Estamos atentos a entregarles la mejor información. Por eso, en Teleantioquia Noticias, la región se siente. Por fin lo que Medellín esperaba, el concierto de Juan Gabriel, Eterno. No tengo dinero. Y
con él, Yolanda del Río. Una copa con vino y veneno. Y Luis Alberto Posada, viernes 16 de octubre, Estadio Atanasio Girardot. Boletas en Ticket Express, 444-4446. Invitan Antioqueño y Teleantioquia. Aquí en Guatapé están terminando la Villa de Deportes Náuticos, una construcción con apartamentos, gimnasio, auditorio, parqueadero, zona húmeda y terrazas de observación. En este municipio se desarrollarán las competencias de remo, canotaje, vela, triatlón y natación en distancias largas de los 9º Juegos Suramericanos. Guatapé trabaja para realizar los Juegos, Teleantioquia trabaja para mostrárselos al mundo. Consulte a su operador de televisión por suscripción o verifique las opciones que le brinda su televisor para bloquear los contenidos que los niños no deben ver. Ellos ven lo que usted les deja ver. Continuamos con Todo queda en familia. Nos llama Andrés Restrepo, desde Prado. Buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes, Diana. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Felicitaciones por ese tema tan lindo del día de hoy. Muchísimas gracias y gracias por participar. Adelante, Andrés. Sí, Diana, mira, yo soy estudiante de Desarrollo Familiar de la Universidad Luis Amigó. Sí, necesito, Andrés, que me hables un poquito más durito, por favor. Perfecto. Yo soy estudiante de la Universidad Luis Amigó del programa de Desarrollo Familiar. Sí. Con base al planteamiento que ustedes están haciendo, a mí me gustaría saber y que las dos personas invitadas nos digan desde las familias cómo empezamos a trabajar este tema de la inclusión de la diversidad y especialmente lo que decía la invitada, sí, desde la parte de las personas que son afro o que tienen digámoslo, algún tipo de piel diferente a nosotros. ¿Cómo trabajan desde las familias? ¿Cómo se incluye la familia? Claro que sí. Andrés, muchísimas gracias por tu participación. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Luceli, y después entonces Reinaldo. Cuéntanos lo que nos dice él. Sí, bien importante. Estamos trabajando en las instituciones educativas. Y claro que lo que se trabaja allí se ve reflejado en la familia, pero la familia es ese primer foco de educación, esa primera fuente importante de formación. ¿Qué debe hacer el padre de familia, los papás, los adultos que rodean a estos pequeños que necesitan recibir una información adecuada? Sí, primero que todo se debe generar una información, una capacitación, igual que se hace con los docentes, a los padres de familia. Porque de verdad que a veces en los mismos hogares se generan dificultades de aceptación incluso entre los mismos hermanos. Cuando yo empecé el proyecto en la institución, a veces los mismos estudiantes que estaban en el proyecto decían que se sentían rechazados, y por cuestiones de diversidad sexual, por cuestiones de género, por cuestiones de etnia. Entonces decían, no, es que como yo soy el más negrito de la casa, entonces me dicen el negrito, o a veces me rechazan y tal cosa. Entonces ya en vista de eso también, este trabajo, como es una actividad participativa, una estrategia participativa, hay que incluir también a los padres de familia y que ellos se capaciten también en el manejo de esa diversidad, de los componentes de esa diversidad, para que pueda generarse la transformación. Si nosotros solamente lo hacemos desde la escuela, aisladamente, o desde las instituciones educativas y no involucramos a los padres de familia, entonces va a estar el proyecto sesgado o la propuesta sesgada. Se necesita, por lo tanto, la participación, porque es una propuesta colectiva, de construcción colectiva, participativa, y debe involucrarse a todas las personas, entonces a partir de esa formación. Reinaldo, ¿cómo un papá, cómo una mamá puede hablarle a su pequeño de la diversidad? Sabemos que estamos en una región, en un país de diversidad, pero también hay ciertos sectores en los que no es tan palpable, y de pronto el niño sale después a un mundo en el que ve la diferencia pero no sabe reconocerla ni respetarla. ¿Cómo entonces hablar en familia? Yo creo que los papás
no nacemos formados para ser papás, para ser educadores, para criar familia, pero sí tenemos la responsabilidad de educarnos en el camino, de formarnos, de reelaborar contenidos en los que fuimos levantados, como decimos tradicionalmente aquí en Antioquia, en los que fuimos formados, revisar lenguajes, revisar pensamientos, estructuras de pensamiento, para llevarnos progresivamente los padres y madres de familia a pensar en la importancia de considerar que el mundo no es únicamente como yo, en estructuras corporales, en estructuras de pensamiento, en estructuras religiosas, en formas de ritualidades, que el mundo tiene diversidades, que el mundo tiene diferentes manifestaciones. Entonces es empezar a reconocer, y como padres y madres de familia tenemos esa responsabilidad de reconocer diferencias por todos lados. Basta con salir de la vereda. Claro. Supongamos que estábamos en la vereda X del municipio Y. Bueno, si yo salgo de mi vereda y ya esa vereda se cruza con otro municipio, yo ya me encuentro con una diferencia, no estoy en mi municipio. Así esté con gente que hable español, pero es posible que si yo me salgo de mi departamento me encuentro con departamentos que hablan con diferentes acentos. Si me voy por un recorrido por la ciudad me encuentro diferentes iglesias. Si yo voy en un recorrido por la ciudad un día domingo me encuentro gentes en diferentes estructuras culturales, en diferentes comportamientos. Si yo observo los diferentes programas de televisión de manera crítica, de manera analítica, yo me doy cuenta que el mundo que llega a mi casa es totalmente diverso. Y hoy a través de los medios sí que lo comprobamos. Claro. Sí. Por medio de la internet, por medio del cine, por medio de la prensa, por medio de la radio, la televisión en esto ha cumplido un papel fundamental. Nos ha mostrado un mundo diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar estructuras de pensamiento, revisar lenguajes, inclusive lenguajes que son excluyentes. Como nos decía ahorita Luceli, por ejemplo, si la nube está muy cargada, ¿cómo decimos? ¿Qué nube tan negra? Podemos decir, la nube está muy cargada, como para un aguacero, pero hay que darle, y tiene un color intenso, qué sé yo, pero hay que cargarla con negro, ¿cierto? Como para descalificar. Sí, o incluso, sencillamente, si se emplea la palabra, que no sea una palabra en un tono despectivo, porque también la palabra, ese color, sencillamente es un color, y es un color respetable, ¿válido? Bonito, claro. ¿Tiene estéticas? ¿Tiene sentido? Absolutamente. Entonces, mire que es ser muy críticos de pensamientos, de lenguajes. Yo le insisto mucho a eso en los lenguajes que se hacen chiste, los lenguajes que se hacen vulgaridad. Información que nos va llegando. Que es una información que tiene contenido. Claro. Por ejemplo, nosotros fácilmente hacemos chistes vulgarizando al negro, vulgarizando al pastuso, vulgarizando al que no tiene como las mismas características nuestras, vulgarizando la sexualidad, vulgarizando al que no piensa como nosotros, ¿cierto? Y entonces liberamos a través de chistes. Los chistes tienen unos contenidos que transmiten, contenidos culturales, contenidos de pensamiento. Si nosotros no estamos atentos a revisar ese pensamiento y esos lenguajes que decimos cotidianamente con nuestros hijos, nos va llegando una información errónea. Yo quiero que sigamos analizando esto y me parece muy pertinente una nota que vamos a ver, un testimonio, para que sigamos analizando todo esto que me acaban de plantear. Veamos ese testimonio y seguimos entonces analizando. Veamos. Yo vengo del pueblo Emberá. El pueblo Emberá está subdividido en Emberá, Siapidara, en los de Nariño. Ella le decimos, los catíos, que ustedes creo que la mayoría lo deben escuchar o lo han escuchado, el Emberá Chamí y el Emberá Dóvida, que es la gente del río. Yo soy del pueblo Emberá Chamí. La lengua es Emberá Chamí. Desafortunadamente hay personas que no conocen o que aún no saben que existimos todavía como pueblos indígenas o como afros, o a veces, más que todo nosotros los pueblos indígenas, porque le preguntaron, ¿todavía existen los indígenas? Ve, yo pensé que se había acabado hace 100 años. ¿Sí? Entonces a uno, esas cosas a uno le pone como muy triste, a pesar de que algunos dirán, algunos, digamos, de aquí de la misma ciudad dicen que no existimos, o que sí, es como los gitanos, creo que acá en Colombia,
que es una población pequeña y para muchos es como no existiera, ¿cierto? Entonces, a pesar de eso, porque las divulgaciones, la forma como los mismos pueblos indígenas acá de Colombia se ha mezclado, se ha relacionado, se ha hecho ver por medio de la minga indígena, creo que ustedes han visto en la televisión, la minga indígena, que no es solamente marcha, no es solamente llevar una cartelera, no es solamente ir a exigir de que nos respeten, es más allá de eso, ¿sí? Entonces, por medio de eso creo que la gente se han estado dando cuenta que existimos todavía, poco, pero existimos. No es de que si yo no pertenezco a la cultura de ustedes, yo soy incivilizado, todos somos civilizados. Mi pueblo tiene una forma de gobernar, de administrar, de manejar sus territorios, por ser así, somos civilizados. La gente de mi resguardo está en ese proceso de la recuperación cultural, porque mucho debido a eso de la colonización, de la globalización, se ha perdido la esencia eso de la danza, qué significaba para nosotros bailar, qué tipo de danza, en el caso, porque todas las danzas están atribuidas, como es relacionado a la naturaleza, al vuelo de un gallinazo, por ejemplo, de una paloma, pero todo eso tiene su sentido. Nosotros representamos una danza en honor a este animal, o en recuerdo de esta persona, o por la recuperación de la tierra, pues siempre colocamos ese el porqué, el origen de esa danza, aunque en este momento estamos como en ese intento, porque es muy difícil cuando dejan una cosa volver a recuperar eso, ¿sí? Empezamos con la danza y la lengua materna, que es lo que todavía conservamos, pero muy mezclado con el español. La esencia de ser indígena me gusta porque yo nací en un pueblo, yo nací en mi pueblo en Verachamí, me enseñaron muchas cosas de la naturaleza, las plantas medicinales, qué es lo que tiene que hacer, lo que puede hacer con esa planta medicinal, qué no puede hacer, cuando las estaciones de la luna están así, que no puedo hacer. Se me quedó aquí y que nunca se me va a olvidar. A Giovanna, muchísimas gracias por su testimonio hermoso. Estábamos aquí diciendo todos y digamos que hay varias palabras de las que ella mencionó en su testimonio que me parece importante que analicemos. Primero, nos decía, desde afuera nos ven como incivilizados y realmente todos somos civilizados. Muchas veces, como decía Reinaldo, tenemos palabras que son despectivas. Cuando nos referimos al indígena, muchas veces hay referencias despectivas, excluyentes, cuando sabemos que tienen una riqueza hermosa y una cantidad de enseñanzas que incluso podrían servirnos en nuestra vida cotidiana. Lucely, hablemos un poquito de la cultura indígena y del resto de culturas que hay en nuestro país. Nos hablabas ahorita durante los comerciales a Reinaldo y a mí sobre un cierto número de grupos indígenas. Cuéntanos un poquito sobre eso en nuestro país. Sí, los indígenas, lógicamente pues iniciamos con ellos porque eran los aborígenes. Claro. Entonces cuando los españoles vinieron acá había una inmensidad de riqueza y por eso mismo ellos lograron aprovechar eso por la decadencia en que estaba el territorio español. Entonces esta cultura indígena la aprovecharon ellos para poder fortalecer su expansionismo europeo. Entonces incluso que todo ese híbrido que se ha dado en este momento es precisamente por la venida de ellos y toda la gama de riqueza que hay en la cultura indígena. Todo esto que mencionaba Giovanna. Giovanna, son representaciones culturales que ellos expresan. Ahí están expresadas toda su cosmovisión, todo ese imaginario colectivo que ellos han construido en sociedad y eso les ha permitido poder sostener vigente, ¿sí?, esa vigencia de su cultura. Entonces todo esto, vienen entonces los enfoques
educativos con los que nosotros podemos abordar esto, al igual se llaman etnoeducación. ¿Por qué digo yo que no se le debe cambiar el nombre a la etnoeducación? Porque es un esfuerzo colectivo que hicieron tanto los indígenas como los afros, y que a través de ello, de ese esfuerzo colectivo que ellos hicieron, es que se ha dado ese reconocimiento a esa etnoeducación y a la cultura como parte, como componente de ese currículo que nosotros hemos empezado a llevar a las instituciones educativas. Si por ejemplo no se reconoce toda esa representación, esa simbología cultural, todas esas manifestaciones culturales referentes, como le queramos llamar, en los indígenas, en los afrocolombianos, en los mestizos, en los gitanos, en los mismos raizales, porque dentro de los afrocolombianos, que son grupos étnicos, está entonces también los raizales. Se les da una caracterización específica a ellos y un tratamiento específico por la colonización de la cual fueron objeto, que fueron colonizados por ingleses, diferente a nosotros que fuimos colonizados por españoles. Entonces, en ese sentido, vemos cómo todos estos valores expresados en la cultura de estos grupos étnicos empiezan a constituirse a través de los investigadores y de los estudiosos en componentes curriculares, y es de los cuales se deben trabajar en la etnoeducación. Por eso, como te decía, no es conveniente cambiarle el nombre a esta propuesta, porque tiene la perspectiva étnica del esfuerzo, de la lucha, de la visibilización, de ese reconocimiento, y que ha sido a través de la lucha que se ha dado esa presencia en los currículos educativos. También entonces existen otras propuestas, como es la intercultural, el enfoque intercultural o multicultural, que ese ya lo llamarían, por ejemplo, así los académicos e incluso los investigadores, pero yo prefiero quedarme con la educación intercultural, que me parece, pues es como reivindicar todo ese proceso que han venido realizando nuestros pueblos indígenas y nuestros pueblos afros. Quisiera preguntarle también a Reinaldo, ¿cómo se hace, digamos, posible que se visibilice a todas estas culturas en el ámbito educativo? Estar muy atentos, todos, educadores. Al fin y al cabo, recordemos que la educación es una responsabilidad del Estado, de la sociedad y de la familia. El Estado tiene responsabilidades, la sociedad igualmente, pero la familia, a través de los centros educativos, es quien cumple propiamente esta responsabilidad histórica de la formación de la especie humana. Entonces, yo creo que de todos modos nosotros tenemos que estar muy atentos a los procesos de formación al interior de la familia y en los procesos que nosotros deliberadamente desatamos o dejamos de desarrollar. Deliberadamente hablando, digamos, de esa estructura académica, curricular, hay contenidos que impliquen, digamos, esta visión de la multiculturalidad. Por ejemplo, en el área de ciencias sociales. En el área de lengua materna, en el área de cultura religiosa, en el área de ética, en el área de ciencias naturales, que son áreas que en los colegios trabajamos. Pero igual, un padre, una madre de familia debe estar muy atento de revisar esos contenidos, inclusive de revisar los contenidos que aparecen en los libros que tradicionalmente elaboran las editoriales. Revisar contenidos, porque hay poblaciones allí que no se dejan ver bien exactamente, no se dejan retratar bien. Entonces, en los colegios, los profesores, los directivos, tenemos que estar muy atentos de los contenidos que nos llegan a través de esa literatura formal y clásica. Por ejemplo, nosotros en los centros educativos, colegios, universidades, ¿qué tanto conocemos de nuestras culturas indígenas? ¿Qué tanto conocemos de toda la población negra que existe tanto en la región Caribe como en la región Pacífico y aún en el interior del país? ¿Qué tanto conocemos de los raizales, de los afrodescendientes? ¿Qué conocemos de esas realidades? Voy a dejar esta pregunta, Reinaldo, para que la sigamos discutiendo luego de los comerciales, que me piden que pasemos entonces. Veamos estos mensajes. Ya volvemos con Todo queda en familia. Entrar en el corazón de la gente es un gran logro y mantenerse
aún más. Trabajamos y crecemos para hacer del canal de todos los antioqueños el orgullo de una región y la ventana que permite que todo un país muestre lo mejor de su cultura. Seguimos siendo el canal de televisión pública más visto en el país, según los resultados de la segunda ola EGN 2009. Gracias, Colombia. Teleantioquia, pasión por lo nuestro. Teleantioquia es pasión por lo nuestro. Cada esfuerzo, cada logro, cada reconocimiento, todo se convierte en un motivo para seguir trabajando y así mostrarle al mundo la verdadera cara de nuestra tierra. El tren que nunca dijo adiós. Documental ganador de la 11ª Muestra Internacional Documental, bajo la realización de Ana María Gil y Juan Guillermo Romero, y la dirección ejecutiva de Teleantioquia y Universidad de Antioquia Televisión. Porque en todo lo que hacemos, dejamos algo nuestro, porque trabajamos con pasión. Teleantioquia, pasión por lo nuestro. Antioquia para Todos es establecer un diálogo directo con la comunidad, planteando ejercicios para la participación, poniéndonos manos a la obra desde los municipios. No se pierda los cabildos municipales, presididos por el señor gobernador de Antioquia, Dr. Luis Alfredo Ramos Botero. En directo, desde el municipio de Carolina del Príncipe. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Por fin lo que Medellín esperaba, el concierto de Juan Gabriel, Eterno. No tengo dinero. Y con él, Yolanda del Río. Una copa con vino y veneno. Y Luis Alberto Posada, viernes 16 de octubre, Estadio Atanasio Girardot. Boletas en Ticket Express, 444-4446. Invitan Antioqueño y Teleantioquia. Te invitamos el viernes 16 de octubre al 10º aniversario de Musinet, con las presentaciones de Entre Tres, Vivi, Piso 21, La 45, Jorge Uribe, La Furrusca, Ananda, Tres de Corazón, La Toma, Rey Gordiflón, Pasabordo y como invitado especial, Dr. Crápula. Recuerda, viernes 16 de octubre a partir de la 1 en la tarde y transmisión en directo desde las 4:30. Lugar, Paseo Carabobo entre Parque Explora y Jardín Botánico. Musinet, 10 años. Teleantioquia, pasión por lo nuestro. Este es un homenaje para todos los gobernadores, alcaldes, instituciones de educación superior y empresarios que invertirán en la educación superior de sus jóvenes y así acabarán con la pobreza y la violencia. Constituya un fondo en alianza con el ICETEX para que más jóvenes de su región puedan estudiar una carrera de calidad. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver. Continuamos con Todo queda en familia. Bien, Reinaldo, Luceli, vamos entonces a que analicemos esto. ¿Qué tanto conocemos nosotros sobre esa diversidad cultural en nuestra región, en nuestros departamentos, en nuestro país y, como decía Luceli al principio, en el mundo entero? ¿Qué tanto la familia, qué tanto los profesores, los maestros y las instituciones educativas estamos preparados para abordar este tema? Reinaldo, y luego Luceli me da su concepto. Vea, hay unos ejercicios que son caseritos que perfectamente se pueden realizar en cualquier ambiente. Sí. Mire, pensar nomás lo que estamos comiendo. ¿Qué estamos comiendo y de dónde vienen esos productos? ¿Quiénes preparan esos productos? ¿Quiénes los transportan? ¿Quiénes los procesan? ¿Cómo es que llegan a nuestra mesa? Inclusive, en muchos hogares hay quien prepare esa comida. Muchas veces es mamá, muchas veces es papá, los abuelos, pero en muchas otras ocasiones empleados de servicio, ¿cierto?
Muy bien, ¿y qué tal si a propósito de la alimentación se dice, bueno, y la procedencia de todo esto, hasta que yo me lo consumo, que tanto conozco yo esa cadena de personas que han estado participando en todo esto, y de dónde vienen, y cuáles son sus prácticas culturales, y cuáles son sus creencias, y cuáles son sus ritualidades, y cuáles son sus orígenes? Nos encontramos muchas veces en empleadas domésticas que son procedentes de comunidades indígenas o de comunidades raizales negras. ¿Y qué tal si tenemos un diálogo en casa, un diálogo bien orientado, respetuoso por demás, con esta persona, preguntándole por sus identidades, por todo lo que, con lo que esta persona se identifica? Mire nomás, en la casa a partir de los alimentos. Y se puede seguir con una serie de otras actividades. Y a propósito de la pregunta que nos hacía Andrés, una forma práctica de en casa educar en este tema y orientar. Teleantioquia nos ha llevado a través de múltiples programas por las diferentes regiones de Antioquia. Sí. ¿Qué programas tan encantadores? Descubrirnos diversos. Mire, un antioqueño de Sonsón conociendo al antioqueño del Bajo Cauca, ¿cierto? El hombre ribereño, la mujer ribereña conociendo al hombre de la altura, de la cordillera, y los productos que allí se dan, y las formas como se trabaja, y los acentos, que son cosas que en casa se pueden dialogar, pero hay que tener, repito, intencionado ese diálogo. Claro. Hay que dirigirlo, porque recordemos que también en la educación, los padres y madres de familia tenemos mucho que hacer, ¿cierto? A la hora de la lectura, por ejemplo, nosotros podemos recomendar en las escuelas, en los centros educativos, escritores que sean de diferentes orígenes. Pero ¿y qué tal si también nosotros reconocemos a los escritores nuestros, a los que rescatan nuestras identidades culturales antioqueñas, colombianas, latinoamericanas, indígenas, raizales, negros? Es decir, conocer toda esa identidad de pensamiento a través de la literatura. Muy particularmente en nuestro medio hay un escritor contemporáneo, William Ospina. William Ospina nos está trayendo unos relatos muy interesantes que rescata todo el pensamiento de poblaciones diferentes de las que nosotros tradicionalmente hemos conocido. El mismo García Márquez. Hay un documento que recomiendo yo, de fácil lectura, de fácil comprensión, Por un país al alcance de los niños. García Márquez en ese documento nos describe como nación con identidad y con una característica de la identidad que es la diversidad, lo múltiple. Mire qué bonito, Reinaldo, muchas gracias. Luceli, nos hablabas ahorita también de algunos decretos, la legislación que apoya, digamos, toda esta parte desde el régimen educativo. Cuéntanos sobre eso. Sí, habíamos dicho que empezaba con la Constitución Política de Colombia de 1991. Paralelo a eso también surgen otros decretos que son importantes y vamos a nombrar, por ejemplo, el decreto 804. Este decreto 804 permite que se atienda a la población diversa en todo su sentido. Atención para grupos étnicos, ¿sí? La Ley General de Educación, en su capítulo 3, también hay un aspecto específico para atención a los grupos étnicos. El decreto de etnoeducación indígena, que es el 1142. El decreto de poblaciones negras, o de poblaciones afros, que es el 1122. Aparece también la legislación que tiene que ver con territorialidad, que es la legislación de comunidades negras, la ley 70 de 1993. Entonces mira que es una cantidad de componentes legislativos que nos van a permitir a nosotros apoyar este discurso diverso, que no solamente, una de las cuestiones que hay que aclarar y que hemos pensado que la etnoeducación solamente es para las poblaciones afros o para las poblaciones indígenas. No, la etnoeducación se llama etnoeducación precisamente porque es una educación para el pueblo, y el pueblo no solamente está conformado por lo indígena o por lo afro, también aparece lo mestizo, aparece el gitano, aparecen los raizales, toda esa cantidad, incluso aparecen también las culturas emergentes que de este discurso de diversidad vienen las culturas emergentes que también han empezado a tomar forma.
Sí, y no solamente dentro de lo cultural está lo que se hablaba de política, está también lo generacional. Está también lo de género. Las mujeres también han venido tomando parte activa de todo este proceso de reconocimiento. Cuando hablamos de diversidad estamos hablando de todo este espectro y de todas estas gamas. Pero Lucely, perdóneme un segundito, vamos a ver una nota que nos sigue apoyando el tema y que tiene que ver precisamente con el proyecto que adelanta, para que sigamos entonces analizando. Veamos. Nosotros somos estudiantes de la Institución Educativa América, somos de los grados 10 y 11. Estamos trabajando el proyecto de etnoeducación y cátedra de estudios afrocolombianos. Este proyecto se trata básicamente del respeto y la tolerancia a las comunidades afrocolombianas. ¿Qué buscamos con este proyecto? Fomentar el respeto y la tolerancia entre todos nosotros para así tener una comunidad en sí unida. La Institución Educativa América es una institución muy pequeña y por ende permite que seamos una familia, que seamos muy unidos. Y esto ha permitido que el proyecto de la profesora sea más visibilizado, que los afrocolombianos tengan posibilidad de mezclarse más con los mestizos y que sea una convivencia más pacífica y mucho mejor. Lo más importante pues del proyecto es la unión de todos juntos, unidos, nos respetamos, valoramos todo. Yo pienso que este proyecto lo que más ha hecho en mí es mostrarme que lo que yo he vivido me está sirviendo para ser la persona que soy. Por eso, como dice Patricia, uno no se puede negar a conocer a las personas y mucho menos a ellos, que en otras palabras son otro yo. Entonces, lo más importante es que sean ellos y que uno los deje que iluminen. A través de diferentes actividades como lo son los actos culturales, actos cívicos y actividades como la Feria de la Antioqueñidad, se tienen muy en cuenta porque en cada uno de los puntos nunca faltan ellos. Siempre son los primeros, siempre son los que salen a dar la cara por todos nosotros. También hay deportistas, hay ajedrecistas, hay cantantes, hay bailarinas. Tenemos un personero, imagínense, vean el personero. ¿Por qué escogimos a Pedro? Por sus cualidades excepcionales y esa forma de ser. El proyecto de educación y cátedra de estudios afrocolombianos pretende también que los afrocolombianos no solo nos integremos dentro de la institución educativa, sino que en la convivencia como ciudadanos, como personas que hacemos parte de esta ciudad, seamos visibilizados. Entonces yo, por ejemplo, que ya salgo de este año de 11, yo me imagino que después de esa experiencia tan bonita aquí en el colegio, voy a replicar eso que aprendí aquí en la universidad o en el espacio en donde me encuentro. Entonces yo creo que esto no se queda aquí. Los muchachos que se quedan aquí lo seguirán construyendo y será un éxito aquí. Pero los que ya nos vamos, me imagino que lo replicaremos, lo multiplicaremos y de alguna manera nos servirá para que seamos más, repito, visibilizados en la ciudad. Yo creo que esa es la palabra clave, visibilizados los afrocolombianos. Ya volvemos con Todo queda en familia. Móntese al Turibús con Teleantioquia. Muy fácil, con 3 integrantes más de su familia, más usted pues lógicamente, o sea, 4 personas. Entre el 29 de septiembre y el 20 de octubre, usted llega y se mete a la página de internet del canal www.teleantioquia.com.co. Ahí busca linda el concurso y entonces dice, yo voy de paseo con Teleantioquia. Eso vamos a coger por toda la ruta lechera, vamos a pasar bueno por cada integrantes y presentadores del canal. Que si yo no tengo internet, que no me complique. Usted llega y escribe una carta a la calle 41, número 5228 y dice lo mismo, yo voy de paseo con Teleantioquia y listo el pollo. El ganador, o mejor los ganadores, serán escogidos en la emisión de Teleantioquia Noticias del 21 de octubre. Una cosita, el recorrido es el 25 de octubre, no vamos desde por la mañanitica, no tienen que llevar fiambre ni comida, nada de eso, porque allá les vamos a dar todo, que vamos a tener rifas, regalos, premios, nos va a hacer muy bueno. Ay, María. Mejor dicho, yo voy de paseo con Teleantioquia. ¿Y usted? Teleantioquia, pasión por lo nuestro. Ay, yo quiero ir. La comunidad es nuestra razón de ser. Por eso cada palabra, cada gesto, cada reconocimiento es un impulso para seguir trabajando y darle a todos los antioqueños un motivo más para sentir ese orgullo por su tierra. La Sociedad Colombiana de Sexología, en el 14º Congreso Colombiano de Sexología y Educación Sexual, hizo un reconocimiento a nuestro programa
Más que Piel. Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a Más que Piel. Es un placer compartir. Por el gran trabajo que ha realizado durante 11 años, tratando temas de sexualidad de una manera responsable y abierta. Porque trabajamos con pasión. Teleantioquia, pasión por lo nuestro. Oiga, sí que están dando de qué hablar en esta academia, pero en inglés, en Universal Language Academy, 16 sedes en Antioquia, 260-1005. En Enviaseo renovamos nuestros servicios, ruta hospitalaria, recolección de escombros, lodos, muebles viejos y material vegetal, asesoría y consultoría en PMIRS a empresas y municipios, PBX 460-0800. En Brújula Aniversario en Luma Electrodomésticos. Por compras a crédito mayores a 200,000 pesos, recibes dardos para que participes en el tiro de suerte, del 1 al 31 de octubre. Porque sabemos que tu salud es vital, te traemos Revista Vital con los mejores especialistas. Búscanos gratis en almacenes Éxito, Pomona, Unicentro, Los Molinos y Camino Real. Revista Vital. ¿Y a quién le damos gusto? Crédito con Fama para afiliados. La gran diferencia entre querer y poder remodelar. Informes 360-7080, opción 1-2, con Fama. Acergas, no se deje confundir por nombres parecidos. 15 años de experiencia. Personal técnico especializado en mantenimiento, reparación e instalación de gasodomésticos de todas las marcas. 511-3003. El Hospital San Vicente de Paúl invita a la conferencia En qué momento del día y con qué alimentos se pueden tomar los medicamentos. Octubre 14, entrada libre, 514-6600. Todos prefieren Monpirri por sus diseños y colores. Monpirri, siempre innovador y a la moda. Confecciones Monpirri, 511-9999. Todo lo que busca, todo lo que ofrece está aquí, clasificados desde Teleantioquia. Continuamos con Todo queda en familia. Vamos entonces ya al terreno de las instituciones educativas. Habíamos hablado de pronto al principio del programa de analizar esta parte, cómo se vive esto de la inclusión en la diversidad cultural, cómo se vive en el día a día, digamos en el colegio donde es rector Reinaldo. En el colegio debe haber políticas institucionales deliberadamente pensadas, deliberadamente actuadas, favorables a que la diversidad, cuando se presente, se respete, se acepte, se valore, se reconozca. Entonces, debe haber actuaciones de los directivos, de los docentes, idealmente de las familias, ¿cierto? Sí. Pero además, hay que provocar contenidos, por ejemplo, sobre la diversidad de pensamiento político, la diversidad de pensamiento religioso, la diversidad de pensamiento sobre lo sexual, la diversidad de pensamiento sobre lo deportivo, ¿cierto? Hay que liberar pensamiento y acciones respetuosas, coherentes con las manifestaciones de los pueblos indígenas. Los indígenas no hablan guarumera, los indígenas hablan lengua, hablan idioma, hablan pensamiento cultural, tienen expresiones de arte, de danza, de baile, de canto. Lo mismo las poblaciones afrodescendientes. Un afrodescendiente tiene manifestaciones culturales que es necesario reconocer, identificar, reconocer el aporte que hacen a otras culturas, ¿cierto? Entonces, esto, por ejemplo, en el Colegio Soleira, tiene que ser un discurso, una acción permanente de reflexión entre estudiantes y profesores. Y cuando alguno de nosotros no tenemos esa actitud, nos llamamos casa cerrada. En el Colegio Soleira hay una particularidad. En los saludos que tradicionalmente damos, nos preguntamos, y los niños sí que lo saben identificar bien, ¿cómo estás? Y dicen, casa abierta. Y dicen otra, creciendo por dentro y por fuera. Casa abierta es estar abierto al mundo, es estar abierto al pensamiento diferente, a la diversidad, es estar abierto a la diversidad, a que otros pueden entrar en mi corazón, que es una casa abierta. Qué bonito, Reinaldo. Y precisamente también veíamos la nota anterior a los comerciales,
sobre el proyecto de la institución educativa América, en la que nos daban testimonio todos estos alumnos sobre ese enriquecimiento, esa riqueza que han adquirido a través del proyecto, que los ha hecho ver el mundo de una manera diferente. Cuéntanos, Lucely. Sí, el proyecto inició hace 7 años y hemos venido formando como un semillero. Y ese semillero ha permitido que los estudiantes vayan fortaleciéndose cada día en esta diversidad, en este reconocimiento de los valores interculturales de la institución. Ahí la niña Vanessa, por ejemplo, decía que incluso hasta nuestra rectora dice, es una familia, nuestra institución es una familia y nos tratamos como familia. En este momento en la institución, con el proyecto, no hay ninguna discriminación, todos nos aceptamos, nos queremos como tal cual somos. Entonces, pienso que este proyecto ha aportado demasiado a la convivencia de la institución. ¿Han compartido este proyecto con otras instituciones, con otros entes? Sí, por ejemplo, hay como una relación interinstitucional en otros espacios, entonces incluso desde el Centro de Investigación Estudios Docentes de ADIDA, Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de ADIDA, desde allí hemos venido formando también educadores. Entonces es como una correspondencia, una interinstitucionalidad que se lleva en la creación de estas cosas. ¿Por qué? Porque nos permite estar interactuando de tal manera que podamos nosotros compartir esas experiencias y enriquecernos con ellas. Entonces, por ejemplo, desde ADIDA se programan los talleres de formación para los docentes, se programan las propuestas de capacitación, ya sea para el ascenso en el escalafón o para ellos empezar a implementar la diversidad. Entonces, a toda hora nos están solicitando asesorías, formación para esto. También mi colegio está también tratando de hacer relaciones interinstitucionales con organizaciones, con corporaciones, donde van, por ejemplo, profesores o van otras personas a hacer prácticas educativas. Entonces se les abre el espacio y lógicamente pues se benefician con esto. Entonces no solamente es un beneficio que está allí, sino que también es abierto a otros espacios. A otros espacios educativos, qué interesante. Claro. Ya se nos va a acabar el programa, les voy a dar al final un momentico cortico para que cada uno dé una última frase que le quiera dejar a los televidentes, pero yo antes quiero aprovechar este espacio porque quiero felicitar al programa Más que Piel, también de la Franja Educativa y por supuesto a Teleantioquia, porque en el 14º Congreso de Sexología se le otorgó al programa una placa de reconocimiento por su trabajo objetivo, responsable en cuanto a temas de sexualidad, de manera que estamos muy contentos por nuestro programa, por Teleantioquia también, por supuesto. Muy merecido. Les quiero contar también que la semana entrante vamos a hablar sobre quién cuida de nuestros hijos, para que estén muy atentos el próximo miércoles a las 3:30 de la tarde, y ya sí, les doy a ustedes el espacio para que den una última conclusión a nuestros televidentes y nos despidamos. Es un minutico para cada uno. Reinaldo. Individuos, familias, instituciones educativas, casa abierta, mente abierta, actitud abierta a lo diverso, a lo plural, a lo múltiple. Muchas gracias, Reinaldo. Lucely. A todas las instituciones educativas, las familias, los directivos docentes, los alcaldes, todos los entes gubernamentales deben tratar de apoyar este proyecto, porque es una propuesta que no es solamente para nosotros, sino para educar a toda la sociedad en el respeto, en la valoración. Es fundamental rescatar nuestros valores y ponerlos en práctica, que nuestros estudiantes no se destruyan, sino que a raíz de estos valores autóctonos de todas nuestras poblaciones puedan rescatar esa esencia de la persona. Y como nos queda un minutico más, Lucely, pues ahora que has hablado de los valores, yo quiero que hagamos un pequeño repaso y le voy a dar esta vez también la palabra a Reinaldo para que hablemos de esos valores cuando hablábamos de inclusión, de respeto, de una mirada abierta y una casa abierta. Ya sí, para finalizar, Lucely, muchísimas gracias. Reinaldo. Los valores básicos de la especie humana, que son inclusión, el respeto por la diversidad, por todo tipo de pensamientos, valores, por ejemplo, como la solidaridad de especie humana, de grupo humano, de grupos culturales, valores como, por ejemplo, el sentido de, si se quiere, desde una perspectiva cristiana,
el Sí. sentido de la caridad y de la misericordia, si se quiere. Pero hay que mirar Y aún ese valor de la dimensión espiritual. de la que no dimensión se puede espiritual, no se dejar, puede claro. perder. Y aún valores pilar, de orden, un pilar valores a de los orden otros político, valores. valores Sí. de orden político, como saber que somos múltiples y diversos, como que habitamos las cívitas, la ciudad, lo plural. Y vea qué bonito queda hoy el nombre de nuestro programa, Todo queda en familia. Todos somos una familia. Entonces la invitación para que todos, a propósito de este programa de hoy, pues sepamos que somos hermanos, que somos familia. Ya me tengo que despedir, Lucely y Reinaldo. Muchísimas gracias por habernos Con todo acompañado gusto y hoy. muchas gracias. A ustedes los espero la semana entrante, miércoles a las 3:30 de la tarde, en su programa Todo queda en familia. Hasta luego. Teleantioquia, espacio por lo nuestro.